Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ya terminamos el temario oficial. La semana pasada vimos la frontera eficiente y vimos cómo la frontera eficiente está construida con una serie de portafolios de Markowitz y cómo eso nos permite analizar portafolios especiales, que le llamamos así, en función de su posicionamiento geométrico con respecto a la frontera eficiente en el espacio donde el eje X es la volatilidad y el eje Y es el rendimiento. Eso ya lo terminamos y ahora lo que vamos a hacer es esta semana, estas 3 sesiones, vamos a hablar de simulaciones de Monte Carlo para evaluación de opciones. Entonces hay dos cosas que hacer aquí. Bueno, de hecho 3, pero desde el punto de vista teórico hay dos cosas. Uno es entender la teoría detrás de las simulaciones de Monte Carlo, de por qué funcionan, por qué el intervalo de confianza es el que tiene que ser, y qué es lo que las simulaciones de Monte Carlo dan y qué es lo que no dan. Segunda parte, para la evaluación de opciones necesitamos el modelo de Black-Scholes. Para el modelo de Black-Scholes necesitamos entender procesos estocásticos. Ahora bien, lo que voy a mencionar aquí, tanto los teoremas de procesos estocásticos para las opciones como los dos teoremas más importantes de la estadística, desde mi perspectiva, para Monte Carlo, no los voy a demostrar. Estoy suponiendo que ustedes ya llevaron un curso de procesos estocásticos 1 y 2. Aquí está. El 2 es más de continuos, el 1 es para variables discretas, pero al menos si ya vieron esto de los procesos estocásticos les da una idea de cómo se van a generar las cosas. Mi presentación va a ser diferente hoy en la parte de procesos estocásticos y mañana en la parte de Black-Scholes y cómo se integra todo. También va a ser diferente con respecto a la manera en que se da tradicionalmente procesos estocásticos 1 y 2 e incluso probabilidad 1 y 2 y estadística. Va a ser diferente, es un enfoque ligeramente diferente, pero los teoremas van a ser los mismos. Entonces, el temario para los que quieran avanzar esto o los que se quieran saltar este video es el siguiente. En las slides que siempre me gustan de la geometría de un portafolio de inversión, la primera parte, que ya lo vimos, es un poco de intervalos de confianza. Ya lo vimos cuando estábamos hablando de distribuciones, pero lo voy a volver a mencionar aquí. Voy a hablar de los dos teoremas más importantes, que es la ley de los grandes números y el teorema del límite central, y cómo esto se traduce a simulaciones de Monte Carlo, cómo esto nos permite resolverlo. Y después, utilizando las mismas propiedades de los intervalos de confianza, voy a hablar del movimiento browniano y de procesos estocásticos desde el punto de vista, como lo ven aquí, de intervalos de confianza. Y mañana voy a retomar estos slides sobre procesos estocásticos y Black-Scholes, en el cual voy a hablar, esto es un poquito más teórico, ya con la construcción y propiedades del movimiento browniano estándar. Y lo más importante es cómo vamos a poder construirnos procesos estocásticos más o menos generales, que se llaman procesos o difusiones de Ito o procesos de Ito. Y cómo vamos a poder simular el movimiento browniano y por lo tanto poder simular cualquier difusión de Ito desde el punto de vista numérico, cómo podemos simular eso numéricamente. Y en particular vamos a ver la solución exacta para el movimiento browniano geométrico que se usa. La solución exacta está aquí, es decir, aunque es un proceso estocástico algo complejo, se puede encontrar una solución exacta.
Y con esta solución exacta ya nos va a permitir hacer la simulación de Monte Carlo. Y por un lado, entonces vamos a buscar precios de opciones mediante esta simulación, que es Monte Carlo. Y después, utilizando Black-Scholes, la teoría clásica, vamos a llegar a la ecuación de Black-Scholes y con esto vamos a encontrar el precio de las opciones. Y lo que se trata de hacer es, cuando ya entendamos el por qué esta ecuación sale así y por qué se puede resolver el problema de ponerle precio a una opción con método de Monte Carlo, vamos a comparar las dos y esa comparación se va a hacer en Python. Obviamente que si tiro todo esto a la basura y me voy directamente a Python, como lo hemos hecho antes aquí, esta es la frontera eficiente, y nada más por gusto vamos a regalarnos otra vez el dibujo de la frontera eficiente, con el dibujo que encontramos de casualidad. Aquí está. Este es el portafolio de Markowitz correspondiente. Esta es la distribución que tiene. De la misma manera vamos a buscar una distribución así, basados en Monte Carlo, para ver qué cara tiene la distribución de una opción, hablar de ello. No va a ser muy complicado desde el punto de vista operacional en Python, pero sí confieso que me parece muy importante que la teoría esté entendida, aunque no les dé las demostraciones, que supongo que las cubren, por eso están llevando una carrera de actuaría. Y si se interesan en estos temas de finanzas cuantitativas, muy probablemente metieron la asignatura optativa o de procesos estocásticos 2 o de productos financieros derivados. Y entonces esto va a ser un complemento, no es una sustitución. De hecho, la manera en que vamos a ver Ito es algo que se ve quizás en el primer mes, si lo vemos con detalle y con demostraciones, que no lo voy a hacer y lo vamos a ver nosotros en una hora. ¿Okay? Entonces, con esta advertencia, el curso de hoy va a ser no esta parte, esto es lo de mañana, pero pueden ir al blog y pueden bajar las slides si tienen interés. Vamos a ver la parte de intervalos de confianza. Y voy a empezar con intervalos de confianza que ya conocemos. Esto que ya conocen ustedes es la distribución de... es la distribución de una variable aleatoria normal. Y lo que nos está diciendo es que si se toman... piensen que la media es 0, pero digamos si se toman el intervalo que va que hacia la izquierda tiene un radio de 1.96 veces la desviación estándar. Si esta es una normal 0,1, significa que estoy parado en menos 1.96. Y el otro, esta parte, es más 1.96, es por acá en el 2. Entonces, cuando ven esto, que es el número de desviaciones estándar, entre menos 2 y 2, si yo saco un número aleatorio con esta distribución, significa que la probabilidad de que el número que yo saco de manera aleatoria, que tiene una distribución normal, 0,1, la probabilidad de que esté adentro de este intervalo, que es el menos 2 y 2, es 95.44%. En el intervalo menos 1.96 más 1.96 es exactamente 95%. Y a eso le pueden quitar la normalidad. Y entonces el intervalo de confianza de una variable aleatoria normal, con media mu en lugar de 0 y varianza sigma en lugar de 1, significa que el intervalo alrededor de la media, porque ven que esto es un más menos, esta parte es más menos, el intervalo alrededor de la media con radio 1.96 sigma es un intervalo tal que con una probabilidad del 95%, una variable aleatoria que yo saque, o una simulación que yo saque, que siga esta distribución normal mu sigma cuadrada, ese valor va a caer adentro del intervalo mu más menos 1.96 sigma con una probabilidad de 95%. O dicho de otra manera, la probabilidad de que la variable aleatoria que elijo
caiga fuera del intervalo es 5%. Y como las variables aleatorias normales son centradas, son simétricas con respecto a la media, significa que caiga a la izquierda es 2.5% y que caiga a la derecha es 2.5%. Nada más. La idea es que esto me dice que si yo agarro un número que tiene la distribución normal y conozco la media y la sigma, la media y la volatilidad, la varianza o la desviación estándar, puedo saber la probabilidad de que esté dentro del intervalo correspondiente. El valor en riesgo es exactamente lo mismo, pero es de un solo lado. Si la variable aleatoria es normal, el valor en riesgo es qué tanto podemos perder. Entonces no nos importa ganar, nos importa esta parte, que es la de perder. Como la variable es simétrica, les dije, la probabilidad de que si yo saco una variable aleatoria que sigue esta distribución, la probabilidad de que caiga a la izquierda de este intervalo de confianza es 2.5, porque es 2.5% acá, 2.5% acá, para que la suma de ambas sea 5%. Entonces eso significa que si yo quiero que la probabilidad sea de 5%, necesito entonces considerar no el intervalo de confianza al 95%, sino al 90%, de manera que caiga fuera del intervalo del 90% es 10%, y por simetría 5% del lado izquierdo, 5% del lado derecho, y lo que me interesa es el lado izquierdo. Por eso ven esta ecuación, que cuando tienen una variable aleatoria normal, el valor en riesgo al 95% es esto de acá, y es esencialmente pararse acá, donde hacia la izquierda tienen 5% de probabilidad, y hacia la derecha tienen 95% de probabilidad. Y obviamente si cambian el valor en riesgo, va a cambiar estos números. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, lo importante es lo siguiente. En simulaciones de Monte Carlo, si alguien me pregunta, define simulaciones de Monte Carlo en una frase, es: voy a simular variables aleatorias y voy a tomar el promedio de todas esas variables aleatorias y ver qué me da. Y si tomo el promedio, la idea es, si tomo un promedio muy grande, se supone que voy a tener, la idea es tener un intervalo de confianza cada vez más chiquito para que yo esté satisfecho, mientras yo tome más puntos de mi simulación. Entonces, la simulación de Monte Carlo para evaluación de opciones no va a ser más que, me voy a tomar el payoff de la opción y voy a simular variables aleatorias, y a eso le voy a aplicar el payoff de la opción para ver en dónde acabó mi proceso estocástico, y entonces si la opción acabó in the money or out of the money, es decir, si acabó con valor positivo o valor cero la opción al final de la simulación, y después tomo el promedio entre todos los ceros y todos los que no son ceros, y eso me va a dar el precio. Esa es la idea detrás. Entonces, simulaciones de Monte Carlo no es más que tomar el promedio de muchas simulaciones. Eso es, simplemente, no hay más que eso. Pero para entender hacia dónde vamos con las simulaciones de Monte Carlo, como les dije, la idea detrás es: quiero un intervalo de confianza, que cada vez que yo tome más simulaciones se haga lo más chiquito posible. Y para ello necesito los dos teoremas más importantes, desde mi perspectiva, de la estadística. El primero es la ley de los grandes números. ¿Qué me dice la ley de los grandes números? Simplemente, en resumen, es que si yo tomo muchas variables aleatorias y tomo el promedio empírico, aquí viene el promedio empírico, cuando el número de variables aleatorias tiene infinito, el promedio empírico converge a la media real. Es decir, si yo simulo millones y millones de variables aleatorias normales, por ejemplo, si conozco muy sigma, puedo simularlas, y la idea es que eventualmente cuando me tome la media empírica,
esa media empírica va a converger a la media que yo determiné. Pero como se usa más, es al revés. Yo no conozco ni mu ni sigma cuadrada. Y lo que yo quiero es estimar tanto la media como la varianza. Y para ello lo que hago es estimar de manera numérica la media y la varianza. Y con ello quiero decir, con la estimación numérica de la media y la varianza, podría yo encontrar una manera para saber para saber la verdadera mu. Y este teorema de grandes números nos dice sí, aunque tú no sepas, mire, en este caso yo sé que tienen la misma distribución todas las variables aleatorias, son I y D, independientes idénticamente distribuidas, con media y mu y varianza sigma cuadrada. No sé qué distribución siguen, pero sé que todas tienen la misma media mu. Y supónganse que no conozco la media mu. Lo que puedo hacer con todas las variables aleatorias que tengo es calcular la media empírica, Sn. Y esta variable Sn, lo que me dice la ley de los grandes números es que si n es muy grande, yo me estoy aproximando a la verdadera media. Entonces, cuando lo ven en Python, con esto, si yo tengo algo de aquí, y yo puedo calcular el rendimiento anual de mi proceso estocástico, que es este de aquí, y esta distribución no necesariamente es normal, ¿verdad? En algunos casos nos tocó que sí, pero fue más suerte. La mayoría de los casos no es normal. La pregunta que yo me hago es, ok, calculé esto, pero si yo cambio un poquito los rendimientos o la serie de tiempo, voy a cambiar el rendimiento un poquito también. Entonces, ¿qué tanta confianza tengo con respecto a este rendimiento, que es la media? La idea es que justo si yo tomo muchas variables aleatorias aquí, que son los rendimientos diarios, con esos rendimientos, si tomo muchos, cuando calcule la media empírica, que es esta de aquí, va a estar muy cercana a la media verdadera. Esa es la idea. Entonces yo sé que haciendo esto, si tomo muchos días, sé que el verdadero rendimiento va a estar alrededor, muy cerca de este de aquí. Y la segunda pregunta que yo me hago es, ok, ya sé que converge, entonces la media empírica, ¿cómo se dice? La ley de los grandes números, traducida en una línea, es la media empírica converge a la media verdadera o la media real. ¿No hay preguntas? No. La segunda pregunta es, ¿y qué tan rápido converge? Esa es la segunda pregunta. Entonces, eso es el teorema del límite central, que me dice, tómate variables aleatorias que sean I y D, que no puede ser que no sepas a priori su distribución. Es decir, las variables aleatorias, como ven en este dibujín, que voy a hacer más grande porque me interesa, en este dibujo, no importa qué cara tenga la distribución original, puede ser de todas estas maneras. Lo que me dice esto es justamente el teorema del límite central, es que la distribución de la media empírica es una distribución normal. Eso significa que no importa, mientras las variables sean I y D, y todas tengan la misma media y la misma varianza, no importa qué distribución tengan, su media, es decir, para entender qué tan rápido esto converge, esto se puede estimar a través de la variable aleatoria normal. Y eso nos permite, como ven, eso nos permite darnos explícitamente los intervalos de confianza utilizando la variable aleatoria normal. Y es aquí en la n es el número de simulaciones que tenemos. Entonces, cuando yo hago preguntas a potenciales quants y les digo, dime estos dos teoremas, y que me traten de explicar en una sola frase los teoremas, la primera es, la ley de los grandes números me dice que la media empírica converge a la media real. El teorema del límite central me dice que a qué velocidad converge la media empírica a la media real, porque aquí tengo, porque como es una distribución normal, puedo calcular los intervalos de confianza aquí, como acá. Y
Donde entra la n como número de simulaciones es en la varianza. Eso significa que desde el punto de vista del intervalo de confianza, que era lo que queríamos, que mientras más simulaciones tenga yo, el intervalo de confianza cada vez va a ser más chico, de manera que voy a estar más cerca de del verdadero valor de la media real. Entonces, aquí lo ven que la rapidez de convergencia de el método de Monte Carlo, que es, voy a tomar muchas simulaciones y tomo promedios, ¿se acuerdan? No es más que eso, Monte Carlo. Significa que su convergencia hacia la verdadera media es con una velocidad de 1 entre la raíz cuadrada de n. Y esto viene porque si toman la raíz cuadrada de sigma cuadrada entre n, tienen sigma entre raíz de n. Y entonces, como ven, mientras más grande sea n, el intervalo de confianza al 95% va a ser cada vez más chiquito. Y entonces van a estar mucho más cerca del verdadero valor de la Sn. Y en general, como se utiliza esto, es como lo estoy usando acá. Esto de aquí, normalmente en lugar de Sn debería tener aquí mu. Es decir, conozco sigma, conozco mu, y la media empírica con 95% de probabilidad va a caer entre mu, va a estar en el intervalo mu más menos 1.96 por sigma entre raíz de n. Pero lo que se usa es que en general, si no conozco la mu y la sigma, que por eso hacemos todos estos cálculos en Python, recuerdan, para calcular el rendimiento y la volatilidad. Esto es empírico, no es el verdadero rendimiento y no es la verdadera volatilidad, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es ponerle una pequeña sigma n, una n chiquita, y lo que estoy haciendo es con la media empírica y con la varianza empírica, sigma n o volatilidad empírica, estoy construyendo un intervalo de confianza y digo que, bueno, en lugar de tratar de centrar todo en mu, lo centro en Sn, pero es más o menos simétrico, y es justo este intervalo de confianza el que me interesa. Entonces, cuando vayamos a ponerle precio a opciones con el método de Monte Carlo, es simular un montón de variables aleatorias y calcular su promedio y calcular su varianza y, por lo tanto, calcular este intervalo de confianza. Y la idea es que el verdadero precio que vamos a calcularlo vía Black-Scholes, el verdadero precio, si la n es muy grande, el verdadero precio y la media empírica que tengamos van a estar muy cerca, ¿verdad? Porque cuando n tiene infinito, este intervalo es muy chiquito, entonces la verdadera media va a estar adentro del intervalo con una probabilidad del 95%. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Esto es el corazón, desde mi perspectiva, el corazón de la estadística, porque estos son los resultados más importantes y que se usan en finanzas y en general en muchas aplicaciones. Y quiero subrayar este dibujo, me parece importante y es una cosa que a veces la gente falla cuando hago entrevistas de trabajo y me dicen, el teorema del límite central me dice que cuando n tiene infinito la distribución es normal. Y la gente piensa que si tomo muchas n's, xn va a ser normal. Y eso es falso. Xn, es la variable que yo estoy simulando. No tiene por qué ser normal. Lo que es normal, la que tiene una distribución normal, es la media. Eso significa que, obviamente esto es un límite, pero antes del límite, todas estas medias empíricas tienen una distribución normal. Es decir, que la media es una variable aleatoria en sí y se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrada entre n. Esto no significa que la xn, que cuando n tiene infinito, la xn tenga una distribución normal. Es ahí donde la gente se equivoca. Este intervalo de confianza es para la media, no para los puntos de aquí. Es decir, si yo me tomo un punto de acá, un xn, la probabilidad de que xn caiga aquí adentro no es 95%. No tengo ni idea.
Lo que sé es que la probabilidad de que ese n caiga aquí adentro, si aquí le pongo una mu y aquí una mu, la probabilidad que ese n caiga adentro sí es 95% y las SNs tienen una distribución normal. Ese es el punto importante. ¿Ok? Sale. ¿Y por qué esto es interesante? Porque con esto también, a través de intervalos de confianza, que es lo que estamos construyendo aquí, no solamente vamos a entender la parte de Monte Carlo, que espero que quede clara, ojalá quede claro, ya que este es el corazón de todo lo que vamos a hacer. Y voy a hablar de procesos estocásticos, utilizando intervalos de confianza. Entonces, vamos a empezar con el movimiento browniano. El movimiento browniano lo vamos a describir a través de distribuciones normales e intervalos de confianza. El movimiento browniano va a ser el siguiente. Es que para cada tiempo vamos a generar una variable aleatoria. Entonces empiezo en 0, es un punto. El AS es casi seguramente, es decir, es 0 en probabilidad. Y al tiempo t, voy a suponer que tengo una partícula que se mueve de manera aleatoria. Entonces empieza la partícula en 0 y en el tiempo hace cualquier cosa y se mueve así. Lo que no sé qué posición va a tener la partícula, porque cada simulación de esta partícula puede ser muy diferente. Una puede acabar arriba, otra puede acabar abajo, otra puede acabar en medio. Pero lo que sí voy a hacer es que para cada tiempo, cuando fijo el tiempo y tomo un corte vertical, eso me va a decir, y tomo, digamos, es como si detengo el tiempo y tomo una foto de la partícula al tiempo t, y tomo muchas simulaciones, como estas. Entonces tomo muchas simulaciones y tomo una foto al tiempo t. Lo que quiero es que la distribución al tiempo t fijo, esta distribución, sea una variable aleatoria de media 0 y de varianza t, o de desviación estándar o volatilidad raíz cuadrada de t. Aquí está. Y entonces, como es una variable aleatoria normal, yo puedo calcularle el intervalo de confianza al 95% a esa variable. ¿Recuerdan? Es una variable aleatoria normal. Y por lo tanto, podemos utilizar esto. Entonces, mu es 0 y sigma es igual a raíz de t. ¿Eso qué me da? Me da que el intervalo de confianza de más menos 1.96 raíz de t es de 95%. Y como lo ven aquí, el movimiento browniano lo pueden pensar como, yo no sé dónde acaba la partícula, pero yo puedo crearme, a cada tiempo t puedo crear el intervalo de confianza correspondiente al 95%, que es este segmento rojo. Y lo que es que cuando cambio el tiempo, el segmento rojo se va a hacer cada vez más grande, porque va a crecer la volatilidad o la varianza, y por lo tanto el intervalo crece. Pero yo sé que crece como la raíz cuadrada del tiempo. Una raíz cuadrada positiva de este lado, negativa de este lado. Entonces lo que yo sé es que no sé qué vaya a hacer la partícula, pero con 95% de probabilidad la partícula va a estar adentro de esta especie de parábola verde. Eso significa que por más complicado que sea el movimiento browniano, lo que estoy diciendo es, se está moviendo una partícula de manera aleatoria, pero al detener el tiempo y tomarlo, por ejemplo acá, yo sé que la probabilidad de que la partícula esté adentro de la zona verde es 95%. Eso significa que hay 5% de probabilidad que la partícula esté afuera a un tiempo dado. Y puede pasar un montón de tiempo afuera, eso también puede ser. ¿Sí? Entonces, entender el movimiento browniano con intervalos de confianza no es más que pensarlo con la distribución normal que ya conocemos. Es muy simple, porque el movimiento browniano se supone
que sigue una distribución normal para cada tiempo. Ok. Ahora, si ustedes, ¿cómo podemos escalar el movimiento browniano? Si me paro en un tiempo dado, si tomo un tiempo dado fijo y veo cuál es el incremento h, que es la propiedad de Markov de independencia, significa que el movimiento browniano que empieza en BDT y termina en BDT más h, se distribuye como una normal 0h, es decir, nada más con respecto al tiempo que sí, al tiempo que transcurrió después de esta como foto al tiempo t. Y una propiedad muy interesante es que todos los caminos de t al momento browniano, es decir, la partícula que se va moviendo acá, todos estos caminos son continuos, pero no son diferenciables. Ok. Y la idea de escalar es qué pasa si en lugar del movimiento browniano, que se distribuye con una normal 0t, tomo otro proceso que es, a ese movimiento browniano lo multiplico por una variable sigma y le voy a sumar otra variable o otra constante mu. Este proceso estocástico, S de t, cuando fijan el t, por las propiedades del movimiento browniano, que es, el movimiento browniano es una normal 0t, entonces si S de t va a tener una distribución mu sigma cuadrada de t. Y por lo tanto, el intervalo de confianza para S de t va a ser mu más menos 1.96 por sigma raíz de t. Y esta parte es importante porque, si se acuerdan, muchas veces cuando hacemos suposiciones en finanzas, suponemos que la volatilidad crece como la raíz cuadrada del tiempo. Y es aquí donde lo están viendo. Esencialmente, el decir que la volatilidad crece como la raíz cuadrada del tiempo es decir que los rendimientos siguen este tipo de ecuación. Que los rendimientos en general son un movimiento browniano. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso está escondido en esta parte. Ok. Ahora, como ya podemos hacerlo con S de t, también podríamos hacerlo con procesos un poco más generales. Y los procesos un poco más generales es lo que se llama un proceso de Ito. Entonces, si se acuerdan, tenemos el movimiento browniano, que por construcción al tiempo t se distribuye como una normal 0t. Le agregamos un drift, el drift es la mu. Y le agregamos una volatilidad, la volatilidad es sigma. Cuando hacemos esto de aquí, aquí lo que vamos a tener es que el intervalo de confianza ya no va a ser un intervalo de confianza, aquí lo vemos, ya no va a ser un intervalo de confianza fijo, alrededor del 0, sino un intervalo de confianza con mu de t. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí es la esperanza. Si toman esto, esta es la media. Aquí lo ven. Si aquí le pongo una t, aquí va a ser mu por t y mu por t, que es esto de aquí. Entonces, la partícula no empieza, puede que empiece en 0, pero este intervalo verde se va a ir moviendo en el tiempo, trasladando hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que nos movemos en la dirección del eje vertical, entonces esto se va a mover para arriba y para abajo. En este diagrama asumo que al tiempo t tengo esto de acá y se mueve así. Se mueve para arriba, para abajo, aquí lo supongo para arriba. Y el intervalo de confianza del 95% va a ser este de acá. Y como ven, este tiene la variable t entra dos veces con potencias diferentes. En la media entra como t, linealmente en tiempo, y en la varianza o volatilidad entra como la raíz cuadrada del tiempo. Y es aquí cuando, ¿se acuerdan? Cuando vimos lo del cociente de Sharpe, decíamos, para el rendimiento, si tengo el rendimiento diario, que es este de aquí, para el rendimiento anual lo multiplico por 252. Eso estoy diciendo que ese 252 es el número de días laborables en el año, es mi T, y por lo tanto estoy asumiendo que la escala de tiempo en el rendimiento
en el que es el rendimiento promedio, la escala del tiempo es lineal en t, y que la volatilidad se escalaba como la raíz cuadrada del tiempo. En pocas palabras, estoy suponiendo que los rendimientos siguen este proceso de aquí. Pero esto puede ser más general, ¿verdad? Claro que los intervalos de confianza van a ser un poquito más complicados, pero la idea detrás es simplemente que un proceso de hito va a ser la generalización de estos rendimientos brownianos con drift y con volatilidad. Y la idea es que voy a escribir esto como digamos una ecuación diferencial, y entonces esta t se convierte en dt y esta b de t se convierte en d b de t. Y lo que voy a decir es que un proceso de hito es un proceso tal que tiene dos partes. Tiene una parte como esta parte de acá, que es esta de aquí, más general. Tiene una media que puede depender, tanto esta media depende del tiempo, pero puede depender también de S, del proceso en sí. Y tiene una volatilidad. Y la idea es que tanto la mu como la sigma sean bastante decentes. Y la versión de Monte Carlo, como se pueden imaginar, se basa en esta parte de acá y se basa en esta parte de acá. Es decir, que cuando fijo t, ¿qué tanto me muevo con respecto al punto b de t? Es una normal 0h. Entonces, si aquí tengo s de t más s de t más h menos s de t, aquí voy a tener, en esta parte de acá, voy a tener el incremento en h. Obviamente, como esto es un proceso de hito, esto es discreto, entonces al tiempo t calculo la mu y calculo la sigma. Estos se quedan fijos y lo único que muevo son las variables. Una es la dt y la otra es db dt. Y entonces, ¿cómo se mueve b de h? B de h, si se acuerdan, por estos procesos que tengo acá, en propiedad de Markov, b de h, esto de aquí es una variable aleatoria, pero esto es como si fuera b de h, ¿verdad? Porque b de h se distribuye como la variable aleatoria 0h. No es cierto que, o sea, no estoy diciendo que b de t más h menos b de t sea igual a h, eso no lo estoy diciendo, de hecho eso es falso. Lo que estoy diciendo es que b de t más h menos b de t, por la propiedad de Markov, se distribuye como una variable normal 0h. Y si cambio en la notación del movimiento browniano y le pongo en lugar de t, le pongo una h, b de h se distribuye como una normal 0h. Entonces, lo que estoy diciendo es que tanto b de t más h menos b de t por un lado y b de h por otro no son lo mismo, pero tienen la misma distribución. Son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Piénsenlo como en este caso de cuando estábamos viendo esta parte de acá. Piensen que b de h es x1 y b de t más h menos b de t va a ser x2. Son variables aleatorias y d, pero no son la misma. Pero eso nos permite, desde el punto de vista de la simulación de Monte Carlo, pensar como que esta diferencia de acá, que sería b de t más h menos b de t, esta diferencia de acá, con b, las b's, que esta parte la puedo pensar en distribución, esta igualdad es en distribución, como si fuera una b de h. Y la b de h es una variable aleatoria n 0h, pero por las propiedades de las variables aleatorias normales, yo puedo sacar la volatilidad como la raíz cuadrada, y entonces b de h se distribuye como una variable aleatoria normal estándar, 0,1, con media 0, varianza 1, y a ese resultado lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de h. Entonces todo esto, todas estas igualdades están pensadas desde el punto de vista de distribución. Y lo que voy a hacer al final es tomar los promedios. Entonces, eso significa que las igualdades desde el punto de vista de distribución son satisfechas y son adecuadas. Dos ejemplos muy fáciles de esto sería el movimiento browniano geométrico
en el cual si están multiplicando a la media, a la constante m y a la constante sigma que teníamos aquí originalmente, ¿se acuerdan? Aquí. A esta de aquí voy a multiplicar esta parte por s y esta parte por s. Dicho de otra manera, si dividen esto por s, queda ds entre s es mu de t más sigma b de t. Eso significa que tengo unos precios cuyos rendimientos, porque es dividir esto entre s de t son los rendimientos. Entonces, si asumo que los rendimientos son una variable aleatoria, son un proceso browniano no centrado, es decir, siguen esto de aquí, mu de t más sigma b de t. Si utilizo esto, digo, si este es el rendimiento, entonces el precio no es más que multiplicar por s, y a eso se le llama el movimiento browniano geométrico. Es una manera rimbombante de decir, supongo rendimientos brownianos, y entonces los precios son brownianos geométricos. El segundo proceso es el de Ornstein-Uhlenbeck. Es un proceso de retorno a la media. Y lo que hacen es que, como ven aquí, tiene tres constantes que es teta, mu y sigma. Esta parte de aquí no cambia con respecto a esta parte de acá. Lo único que cambia es la mu. ¿Y cómo cambia? Piénsenlo, si tiran esto a la basura como por el momento y lo ven desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales. Si yo tengo este proceso de acá, si mi S, al tiempo t, si mi S es más grande que la mu, significa que mu menos S de t es negativo, y entonces tengo una ecuación diferencial donde el incremento va a ser negativo, es decir, va a decrecer. La derivada va a ser negativa, decrece. Y al revés, si S de t es menor que mu, esto es positivo, y entonces la derivada crece. Por eso se llama regreso a la media, porque quitando esta parte de acá, la parte determinista, que es esta parte de aquí, es una ecuación diferencial, y cuando ven esta ecuación diferencial la pueden pensar como es una exponencial que converge hacia la media, y una vez que se pasó de la media, regresa y converge otra vez. Y se va a mover de la media porque hay una perturbación browniana. ¿Sí? Simple, ¿verdad? Con esto le paro, y mañana vamos a ver la parte de procesos estocásticos, lema de Ito, y cómo deducir la ecuación de Black-Scholes para ponerle precio a opciones europeas. Entonces, con esto le paro, nos vemos mañana. Mauricio, out.